segmento de nuestro programa. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el profesor Luis de León. Hablamos una parte sobre política, podemos hablar un poquito más y luego para que nos haga una evaluación de lo que usted entiende, cómo está funcionando el sistema educativo y cuáles son las perspectivas para el año escolar que inicia, creo, el 28 del mes que viene. Hablamos de la posibilidad de la unidad de una alianza del PLD con la Fuerza del Pueblo. Y sabemos que hay base, sabemos que las alianzas te producen un fenómeno psicológico positivo ante la opinión pública, pero también las alianzas no siempre te unifican a todos. Y yo decía en principio que hay sectores del PLD y sectores de la Fuerza del Pueblo que ya su desavenencia pasó de lo político a lo personal. Hay gente en el PLD que no votaría por una alianza si la encabeza Leonel Fernández. Y hay gente en la Fuerza del Pueblo que no votaría por una alianza si la encabeza Abel Martínez. Por suerte no está, por suerte para el PLD, no está Gonzalo Castillo figurando en la boleta, porque eso todavía traería más resistencia a una alianza. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? ¿Ustedes han hecho algún contacto? ¿Se ha producido algunas reuniones? ¿Cómo ustedes ven los ánimos en la dirigencia del PLD y de la Fuerza del Pueblo? Usted que ha sido, ustedes representan la Fuerza Bochista, que representa el sector unificador del PLD. ¿Cómo usted ve anímicamente la situación en uno y otro lado? Bueno, en primer lugar hay que decir que la ruptura que se dio en el PLD fue en la cúpula, en una parte de la cúpula. Nosotros, que como Fuerza Bochista hicimos toda una campaña 2 años antes de que se dividiera el PLD, advirtiendo al presidente Danilo Medina, en ese entonces presidente de la República, y el presidente del partido, Leonel Fernández, en ese momento, de que si seguían con la pugna, el partido podría dividirse y podríamos sacarnos del poder. Bueno, cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, aspirante presidencial a la presidencia de la República en la consulta interna del PLD en el 2022, la mayoría de la gente en los recorridos que nosotros hacíamos nos decían, si se hubieran llevado de ustedes no estuviéramos fuera del poder. Las bases del partido, las bases, las direcciones medias y gran parte del Comité Central está contesta en que tenemos que hacer una alianza. En el PLD, y también lo digo de la Fuerza del Pueblo, no hay ese espíritu. Nos vemos todos como hermanos, como amigos, como compañeras y compañeros. Fue una ruptura de una coyuntura política en un momento muy especial y particular. Y fue una parte de la cúpula del partido. Ahora mismo hay una gran voluntad por parte de toda la dirigencia de la alianza. Ya usted ve que, por ejemplo, el asistente personal en el gobierno, en los gobiernos del presidente Danilo Medina, el compañero Robert de la Cruz, manifestó en días pasados que no era verdad que el presidente Danilo Medina se oponía a que hicieran una alianza para una segunda vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo... Está la voluntad. Está la voluntad, está la actitud. Del lado del PLD y del otro lado. También, creo que sí, también. Es que nosotros somos todos hijos de una misma formación política, Juan Bosch, y nos enseñó a sacrificarnos por el pueblo. Ahora hay que sacrificarse por el pueblo, todo el mundo, porque la presente gobernabilidad ha creado un estado de desesperación, de incertidumbre. Fíjese usted como ahora mismo el mismo partido PRM, en un acto insólito, pidiéndole permiso a la embajada norteamericana, sometiéndole para que depure sus candidatos a la embajada norteamericana, pero eso es violatorio de la Constitución de la República. En un momento patriótico como el que vive el país, con el tema del desafío de la comunidad internacional, pedirle permiso a la embajada norteamericana, pero eso es transgredir no solo la Constitución de la República, ¿no?, la integridad hasta territorial, porque ese territorio norteamericano, y pidiéndole a ellos permiso para diciéndole que depuren sus candidatos. No, hombre, no. Eso ha indignado a todo el pueblo y a la sociedad dominicana. Entonces, en un momento, el presidente del PLD, que era también presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, dijo en un momento, nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan esa frase?
Claro, son expresiones, pero son expresiones en el marco de la ciencia. No son una. Porque los gobiernos del PLD, José Antonio Torres y todo tu público de coloquio cultural, fueron de diplomacia independiente, relaciones con Cuba, con Venezuela, con los países que Estados con Unidos, China, con China, con el presidente China. Danilo Medina, con China. Es decir, ha sido una diplomacia muy independiente, ¿verdad? Reconociendo, ¿verdad?, que la Constitución de la República no pauta que nadie debe ser enemigo de nadie y no establecer relaciones, sobre todo un partido que fue fundado por el profesor Bombó, un gran demócrata, con una amplitud en su pensamiento, de respeto y de valoración de todos los pueblos. En consecuencia, nosotros creemos que el que está de acuerdo, el que está blindado en una alianza de unidad, es el partido, sus bases, sus direcciones medias, de ambos partidos. Y el pueblo ni hablar. El pueblo nos dice a nosotros, miren lo que ustedes van a hacer, tienen que ponerse de acuerdo. Y nosotros creemos, independientemente de algunas voces que de manera imprudente aparecen en los medios de comunicación, que por cierto, cuando el PLD o desde la fuerza del pueblo oyen esas voces, lo que hacen es decir, caramba, pero este lo que hace es impedir, este está hablando de más. Hablar de más es colocarse en una posición de ser rechazado. Este es un momento muy particular y hay que exhibir mucha prudencia. Recordemos que ambas organizaciones somos el producto de nuestra adhesión y lealtad a los intereses del pueblo, las grandes mayorías. Y los gobiernos del PLD, su obra de gobierno estuvo precisamente fundamentada en atender a las necesidades sentidas de esas grandes mayorías. Ahora mismo el pueblo, la gente que vive en la pobreza extrema, los que viven pero vamos a aprovechar en los barrios populares y las comunidades, la gente está pasando hambre y miseria producto de la presente situación. Vamos ahí, para ya aprovechar los minutos finales del programa. Nosotros queremos ver, tú como maestro, haznos una evaluación sobre cómo ustedes ven el sistema educativo en este momento, previo a la apertura del año escolar. Hay un problema de déficit de aulas. Vi ahí a un profesor del PLD que decía, bueno, creo que era Camacho, que decía esta mañana que Danilo había dejado una cantidad de 200 y pico de escuelas a medio terminar, o más de un 80%. Ahora tenemos el problema de que no tenemos aulas para los muchachos y hay que contratar, hasta furgones están buscando para impartir docencia. Bueno, es una pregunta que hay que decir que ha sido un desastre. Está complicado, la situación de la educación está complicada por el modelo, el tipo de gobernabilidad de improvisación, el tipo de gobernabilidad de incapacidad y por el hecho mismo de que no se respetó la continuidad de Estado. El Partido de la Liberación Dominicana, los gobiernos del PLD, tanto los gobiernos del presidente Leonel Fernández como los gobiernos del presidente Danilo Medina, declararon prioritaria la educación. Y en esa dirección hicieron mucho. Bueno, los últimos gobiernos, los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, construyeron más de 25.000 aulas. Ahora usted dice, con mucha razón, más de 300 escuelas quedaron en condiciones más de un 80%. Y fíjese usted cómo ahora estamos involucionando, hablando de alquilar, alquilar una especie de aulas artesanales, ¿no?, como la que se está planteando en este momento. Y hay que hablar también de cómo en ambos ministros, en el comportamiento, en la actitud, lo que han generado en el sistema educativo dominicano es un estado de incertidumbre, porque los temas que el PLD progresó, la calidad de la educación ha disminuido, el tema del analfabetismo también, ya vimos los escándalos del tema del analfabetismo, y el tema también que tiene que ver también con las licitaciones, todo esto ha generado toda una corrupción terrible que la conoce todo el país. Pero de cara al próximo año escolar, que comienza el 28 del próximo mes de agosto, nosotros tenemos que decir que todas las denuncias que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores y que ha hecho también la Secretaría de Educación del partido, hablan de que no hay condiciones mínimas
para garantizar el comienzo normal de un año escolar. No solo por el tema de aula, el tema de profesores, de la contratación de profesores mediante concursos. El tema que tiene que ver también... Hay un déficit como de 10.000 profesores. De 10.000 profesores, exacto. El tema también de lo que fue una fortaleza del PLD, el almuerzo escolar, desayuno, almuerzo escolar. Todos estos programas se han caído y es un estado de improvisación y todo eso es por no respetar la continuidad de Estado, como ha ocurrido con todo el gobierno. La continuidad de Estado es una política global, general, de los estados democráticos modernos, ¿no? O de estados democráticos que respetan todo lo que se haya hecho en los gobiernos anteriores, que sean positivos y buenos. Y bueno, comenzaron la gestión, fue queriendo quitar todo lo que era PLD, a tal extremo que quisieron cambiar toda la empleomanía, todo lo que fuera PLD, y todo el sistema de Estado social en sentido general se fue abajo. La economía, que vive un momento de crisis, no ha colapsado como tal, porque ha habido realmente una cooperación y una actitud por parte de otros sectores sociales para preservar la frágil estabilidad de la economía de la República Dominicana. Y el tema de los libros de texto. Pero hay otro tema. Ese es otro problema grave. Y hay uno mayor todavía. Hay uno mayor todavía. Y es sobre el precio de los textos escolares y de los útiles escolares para los muchachos que van al sector privado. Que eso ha aumentado hasta 200%. Ahora, eso ha sido... Realmente, todas esas son políticas, las políticas creadas por este gobierno para encarecerlo todo, porque hay que decir que este es un gobierno de la oligarquía empresarial, es un gobierno que favorece a los sectores altamente con poder económico, como lo que yo dije, esos sectores oligárquicos, sociales, y este gobierno toda la tendencia es a privatizarlo todo, ha querido privatizar hasta cierto punto la educación, que hay que declararla la educación de emergencia nacional, que hay que declararla la educación en crisis nacional, porque fíjense ustedes... Eso es una propuesta real de ustedes, una declaratoria. Claro. Es que la situación que vive el sistema educativo dominicano, la violencia, por ejemplo, en las escuelas, quien había visto barbaridades de violencia, de actos materiales de violencia, es decir, de confrontaciones, de bandas que entran a la escuela. Se ha perdido la seguridad de las escuelas. Pero ya es un asunto policial, No, hay una policía escolar que nosotros dejamos, que tiene el rol con una gran formación de cuidar todo lo que es el patrimonio escolar, el patrimonio humano y el patrimonio social. Nosotros creemos que debe generarse, para que todos los sectores nacionales cooperen para salvar a la educación, generarse toda una acción de solidaridad, declarando, ¿verdad?, de alta prioridad la educación y con la participación de todas las organizaciones políticas y sociales, porque la educación debe ser un eje transversal que nadie en términos políticos partidarios debe tocar y que nadie desde el Estado puede abusar o puede poner en peligro lo que significa el gran instrumento fundamental para el desarrollo y el progreso, porque los grandes cambios se hacen desde la educación, las grandes transformaciones para generar una cultura de paz y para fortalecer la familia se hace desde la educación. Por eso nosotros aprovechamos este medio para llamar a toda la familia dominicana y a la sociedad en sentido general, para que vayamos todos en auxilio de la educación, porque vive un momento de deterioro y lo último que podríamos perder sería la educación, porque entonces estaríamos perdiendo la democracia y la tranquilidad nacional. Bien, amigos televidentes, llegamos al final del programa. El profesor Luis de León, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a esperarlo cuando el año escolar se inicie, esté más cerca, para que usted nos acompañe en otro programa para que toquemos solamente la parte de la problemática educativa del país. A ustedes, amigos televidentes, será pues hasta el próximo sábado, cuando estemos de nuevo aquí en Coloquio Cultural a las 11 de la mañana.